Hola a todos. Hoy es jueves, 23 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Michael Hudson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Michael. Es un placer estar aquí. Miguel, déjame empezar por la situación en el estrecho de Hormuz. El estrecho está cerrado, Bab el-Mandeb está cerrado, Yemen ha impuesto un cerco, un bloqueo a Arabia Saudí. Y esta es una parte. Y hoy, tu punto principal es que sabemos cómo ha ido subiendo el precio del petróleo y que ahora mismo sigue subiendo, más de 98 si no me equivoco. Pero Miguel, tu punto es ver el panorama general de lo que está ocurriendo. Recordarás que recientemente Donald Trump planteó una idea, hablar de un peaje del 20% en el estrecho de Hormuz. Luego dijo, más adelante, no, no les voy a cobrar un 20%. Voy a aceptar su inversión, la inversión de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en Estados Unidos, a medida que pase el tiempo y Estados Unidos siga luchando contra Irán en Asia Occidental. Así que nos lo van a devolver, porque estamos allí por ellos, no por nosotros, porque no necesitamos el estrecho de Hormuz. Ellos sí lo necesitan. Estamos luchando por ellos. Tienen que devolverlo. Pero lo que usted plantea es que lo que está haciendo Donald Trump es totalmente distinto. Nadie está hablando de ello. ¿Qué es exactamente, en su opinión? Trump tiene un plan a largo plazo. Ya en 2018, durante su primera administración, dijo que quería ser un presidente de paz. Y con eso quería decir, voy a liberar la balanza de pagos estadounidense y la economía estadounidense de tener que pagar sus guerras en el extranjero. Voy a hacer que nuestros aliados paguen por ello. Voy a hacer que los países a los que protegemos paguen por ello. Y en 2018 dijo, bueno, en primer lugar, los países de la OTAN. Queremos retirarnos de la OTAN, que paguen ellos los costes de defenderse de Rusia. Después dijo, miren los países de la OPEP, son muy ricos, tienen el dinero y nosotros estamos protegiendo a esos países, y a nosotros nos cuesta mucho dinero. Deberían pagar por ello. Su plan, que ya anunció en 2018, era hacer que la OPEP pagara el coste de todo el gasto militar de Estados Unidos en Asia Occidental, en Arabia Saudí, en los Emiratos y de todos los enfrentamientos contra Irán. Bueno, la cuestión era cómo hacerlo. Y la guerra con Irán inspiró a Trump una manera de, básicamente, sacarles el dinero a los países de la OPEP. Cuando Irán dijo que quería imponer peajes, una vez terminado el plazo de espera de 60 días del memorando de entendimiento, quería aprovechar esos 60 días para poner en marcha su control del tráfico de petroleros por el estrecho de Hormuz. Que las empresas se registraran, cuál es el valor de su carga, qué empresa es propietaria del barco, a dónde va la carga y cuál es su ruta. Y tendrían que apagar sus transpondedores para que pudiéramos seguir su trayectoria. Todo el papeleo necesario para que una vez terminado el plazo de 60 días, Irán empezara a cobrar por ello. Bueno, finalmente Trump tuvo una idea. La primera reacción de Estados Unidos al plan de Irán fue, bueno, eso va contra el derecho del mar. La ley del mar dice que no se pueden imponer peajes en aguas internacionales, salvo si eres Turquía con el Bósforo, o Egipto con el Nilo y Suez y Panamá. Todos ellos quedaron exceptuados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero Irán nunca la firmó, ni tampoco Estados Unidos, por cierto. Así que Estados Unidos afirmó que la reclamación de Irán de cobrar dinero era ilegal, que no podía hacerlo. Pero entonces Trump dijo, bueno, ya saben, vamos a recaudar dinero, todos los peajes para nosotros mismos. Y Trump dijo, desde este momento, Estados Unidos será conocido de ahora en adelante como el guardián del estrecho de Hormuz. Pero como tal, por una cuestión de equidad, será reembolsado a razón del 20% de toda la carga transportada, por cualesquiera costes necesarios para realizar la tarea de proporcionar seguridad y protección en esta zona tan volátil del mundo.
E inmediatamente, el ministro de Exteriores de Irán dijo, estamos muy contentos de que Trump haya hecho esta declaración, porque lo que está diciendo es que el derecho del mar no se aplica a los países en una zona de guerra. Estamos en guerra, no solo con Estados Unidos, sino que Omán ha actuado como anfitrión del ejército estadounidense para que tenga bases allí. Así que estamos de acuerdo con esto. Por supuesto, podemos cobrar, pero no vamos a cobrar el 20%, ni de lejos, cuando Trump quiere un 20%. Calculamos aproximadamente una séptima parte del coste que Trump quiere. Irán esperaba cobrar unos $40,000 millones al año en peajes. Y eso se debe a que dice, estamos en guerra con Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido esta guerra. No logró sus objetivos, así que ganamos, y tras derrotar el intento de Estados Unidos de derrotarnos, queremos exigir reparaciones. Pero sabemos que Estados Unidos y sus aliados van a bloquear cualquier reclamación de reparaciones en los tribunales, año tras año. Vamos a empezar a cobrar peajes en cuanto expire el memorando de entendimiento. Pues bien, en cuanto Trump hizo su declaración, el secretario Rubio se preocupó mucho por lo que dijeron los iraníes y dijo, Dios mío, Trump acaba de aceptar el principio de que se puedan cobrar peajes. No queremos eso. Así que habló con Trump. Y al día siguiente, Trump hizo otra declaración. Trump dijo, he decidido sustituir la tasa de reembolso estadounidense del 20% por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos estados del Golfo realizarán en Estados Unidos. Estas inversiones serán enormes, pero al mismo tiempo extraordinariamente caras. Bueno, para ellos y para su futuro. Bueno, Trump se dedicó básicamente a cerrar una serie de acuerdos voluntarios. La idea era que los Emiratos, Arabia Saudí y otros países coinvirtieran o entregaran dinero a empresas estadounidenses de tecnologías de la información y de inteligencia artificial para sus plataformas de datos, que estarían construyendo y que ya han estado construyendo en Bahrein y en los Emiratos. Y de hecho, los iraníes vieron esto. Hace una semana, los iraníes bombardearon las instalaciones de Amazon en Bahrein por sus políticas de información. Y la posición de Irán ahora es la siguiente. Primero, dijo, tenemos dos objetivos. El primero, obviamente, es expulsar de la región al ejército de Estados Unidos. Y ahora prácticamente ha logrado lo mismo. Ha bombardeado las bases militares estadounidenses. Pero ahora se da cuenta de que, bueno, no solo tenemos que acabar con la presencia militar estadounidense en Asia Occidental, en esos países árabes vecinos de la OPEP. Tenemos que detener toda la simbiosis económica entre Arabia Saudí, Bahrein, los Emiratos, esos países y Estados Unidos. Porque sus corazones y sus políticas irán allí donde estén sus esperanzas de obtener dinero. Y si cuentan con una gran presencia de tecnología de la información estadounidense y con todo tipo de suministros de petróleo a empresas estadounidenses para alimentar toda la electricidad que necesitan para llevar a cabo sus planes de inteligencia artificial, que no pueden llevar a cabo en Estados Unidos porque aquí no hay suficiente electricidad. Y lleva mucho tiempo construir nuevas fuentes de electricidad. Y los distintos estados de Estados Unidos están bloqueando todo esto, porque dicen, si la inteligencia artificial consume la electricidad que tiene previsto consumir, los precios de la electricidad para todos, para los propietarios de viviendas, para las empresas, para las plantas que iluminan y calientan sus fábricas, van a subir muchísimo. Y harás que toda la economía sea más cara. Así que Estados Unidos necesita una simbiosis con las empresas estadounidenses y decir, bueno, si vamos a tener un monopolio internacional en tecnología de la información e inteligencia artificial, entonces tendremos que tener una simbiosis. Tendremos que trasladarnos a donde está la energía fuera de Estados Unidos, es decir, a los países árabes de la OPEP.
Y si esto ocurre, en esencia, los van a mantener completamente dentro de la órbita de Estados Unidos, al tener poder sobre esos países, al retener su dinero invertido en Estados Unidos. Igual que Estados Unidos confiscó los $100,000 millones de ahorros iraníes en Occidente, procedentes de Corea del Sur, que fueron transferidos a Bahrein, a los Emiratos y a todos esos otros países. El memorando de entendimiento decía que Estados Unidos debía poner en marcha todo el acuerdo, empezando por realizar, al menos, un reembolso de $12,000 millones. Las declaraciones de Trump durante la última semana han demostrado que nunca tuvo intención de cumplir ninguno de los compromisos del memorando de entendimiento que había firmado con Irán. Desde luego, no iba a cumplir el primer punto de esos compromisos, presionar a Israel para que no atacara Líbano. Eso no se hace. Inmediatamente suspendió cualquier promesa de entregar $12,000 millones hasta que los Emiratos, Bahrein y otros países empezaran a devolver a Irán los ahorros que tienen en sus países. Porque Trump dijo, y Bessent, el secretario del Tesoro, dijo, en realidad no vamos a darle este dinero a Irán. Lo ingresaremos en una cuenta controlada por funcionarios del Tesoro, que estarán ahí para asegurarse de que cada dólar de este dinero se gaste en Estados Unidos, en exportaciones estadounidenses y en otros gastos dentro de Estados Unidos. Irán no recibirá ni un céntimo de este dinero. Eso es lo que decía el memorando de entendimiento. Y obviamente, Trump nunca va a permitir que Irán tenga voz alguna en la gestión del comercio a través del Estrecho de Hormuz, porque si la tuviera, Estados Unidos no la tendría. Así que, inmediatamente después de la firma del acuerdo de entendimiento, el 17 de junio, la Marina estadounidense ya llevaba, desde el mes anterior, acompañando a los barcos para guiarlos. Les decía, manténganse cerca de la costa de Omán. Estas son aguas territoriales de Omán e Irán no tiene absolutamente ninguna autoridad sobre las aguas territoriales. Eso no es en absoluto lo que decía el memorando de entendimiento. Decía que todo el comercio, desde el inicio hasta el final del Golfo Pérsico, todo eso debía ser administrado por Irán. Todo esto se incumplió. En los últimos días estamos viendo cuál es el plan de Trump. Dijo, los Emiratos tienen que invertir en Estados Unidos. Pueden imaginarse lo que hizo Arabia Saudí y lo que han dicho los demás países. Arabia Saudí dijo, queremos controlar todo nuestro dinero. ¿Qué es esta exigencia que nos hacen? ¿Que paguemos la guerra? Ya lo hemos hecho. En virtud de los acuerdos del petrodólar de 1974 y 1975, toda la idea del petrodólar era que los países de la OPEP reciclaran sus ingresos por exportaciones de petróleo hacia los mercados financieros de Estados Unidos, la bolsa, el mercado de bonos y, especialmente, los títulos de deuda pública estadounidense. Pero ahora Trump quiere que este dinero vuelva también a empresas estadounidenses, especialmente a las empresas que casualmente son sus mayores donantes de campaña política, aparte de Israel. Y esas son las empresas de tecnología de la información, las 7 empresas dedicadas a los chips informáticos, a la tecnología de la información, Amazon, Facebook, toda esa lista de empresas que han subido, Google, todas ellas. Ayer se habló de que Estados Unidos decía, mire, Arabia Saudí, si acepta pagar a Estados Unidos el equivalente al 20% de todo lo que obtiene por exportaciones de petróleo, vamos a permitirle tener control propio, no solo sobre su ejército, sino también sobre el enriquecimiento de uranio. Pueden imaginar lo que pasó. Israel protestó y los sionistas en el Congreso protestaron. Así que hoy mismo, o esta mañana creo, Trump salió y dijo, sí, vamos a permitir que Arabia Saudí invierta en el enriquecimiento de uranio, pero no puede controlarlo.
Y como condición para cualquiera de los acuerdos que estamos haciendo con Arabia Saudí y por extensión con los Emiratos, tendrán que sumarse a los acuerdos de Abraham. Tendrán que reconocer a Israel. Bueno, en esencia, esto convierte a los países árabes de la OPEP no solo en un satélite político y militar de Estados Unidos, sino también de Israel, bajo los acuerdos de Abraham. Y ahora Irán, y lo van a ver en los próximos días conforme se desarrolle la situación militar, está obligando a los países árabes a elegir. Está diciendo, bueno, ha habido una guerra. Vamos a recuperar los daños que nos han causado los ataques de Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, los Emiratos, Bahrein y los países árabes al atacarnos. Ahora bien, la cuestión es que Estados Unidos quiere una compensación, incluso más dinero para sí mismo del que queremos nosotros. ¿Cuál va a ser vuestro futuro? ¿Vais a seguir siendo satélites económicos, militares y políticos de Estados Unidos como lo habéis sido desde 1974, 1975, con el petrodólar? ¿O vais a ver que Estados Unidos no puede protegeros de nosotros? Dice que es vuestro ángel de la guarda, que os protege. Pero habéis visto que las armas que habéis comprado a Estados Unidos no os están protegiendo. Las bases militares estadounidenses no pudieron protegeros. Estados Unidos, desde sus bases militares en el Océano Índico, y ahora planeando reubicarse en Italia y en otros lugares, incluso volando ahora desde Gran Bretaña, no pueden protegerles. Así que, ¿con quién van a aliar realmente su futuro? Si creen que pueden ganar dinero haciendo acuerdos económicos con Estados Unidos, invirtiendo en sus mercados de acciones y bonos, esos mercados se van a desplomar, porque ahora estamos viendo subir el precio del petróleo y vamos camino de una depresión mundial. Y si creen que pueden ganar dinero coinvirtiendo con empresas estadounidenses que quieren invertir para que ustedes suministren petróleo a sus plantas de procesamiento automático de datos e inteligencia en su país, bueno, entonces no saben lo que es la contabilidad de Hollywood. Según la contabilidad estadounidense, no va a haber beneficios, sobre todo porque los beneficios que obtengan estas empresas incluirán un cargo por los gastos militares de Estados Unidos para la supuesta protección de ustedes. Es decir, todos los costes de combatirnos en una guerra. Protegerles significa hacernos la guerra. ¿De verdad quieren ser responsables de todo lo que está haciendo Estados Unidos? Esto les va a agotar por completo. ¿Qué opción tienen? La economía estadounidense se va a contraer. La economía china, las economías asiáticas y otras economías a las que queremos exportar nuestro petróleo van a crecer. Así que nosotros los iraníes, lo que defendemos es el libre comercio de petróleo. El principio de libre comercio que se suponía que Estados Unidos iba a crear al final de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945. Libre comercio en esencia, para desmantelar el Imperio Británico y el Imperio Francés, y para que todas sus colonias fueran libres de gastar sus ahorros de guerra en exportaciones estadounidenses, básicamente. Todo ese libre comercio ha quedado ahora apartado, en suspenso, por la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que se anunció en diciembre del año pasado. Estados Unidos quiere utilizar el comercio mundial de petróleo como un punto de estrangulamiento sobre el mundo. Quiere utilizar su monopolio de las tecnologías de la información como un punto de estrangulamiento sobre el mundo. Quiere obligar a que todo el petróleo de la OPEP, como han dicho Bessent y Trump, igual que el petróleo venezolano, vamos a hacer con Irán si no podemos conquistarlo, y con la OPEP, lo mismo que hemos hecho con Venezuela después de que en enero secuestráramos al presidente Maduro y nos hiciéramos con su industria petrolera. Todo el petróleo que Venezuela exporta ahora tendrá que cotizarse en dólares, y todos los dólares que obtenga, esos ingresos tendrán que reciclarse en Estados Unidos. Eso es exactamente lo que vamos a hacer si conquistamos Irán.
Y eso es exactamente lo que Bessent dijo el 11 de junio, el día en que se firmó el memorando de entendimiento. Bessent estaba intentando fanfarronear. Irán y dijo, miren, si no firman el memorando de entendimiento, vamos a invadirles, vamos a quedarnos con su petróleo y vamos a utilizar todos los ingresos que obtienen de las exportaciones de petróleo. Los pondremos en una cuenta gestionada por el Tesoro de Estados Unidos para asegurarnos de que el Tesoro controle esos ingresos y no ustedes. Este es el intento de Estados Unidos de controlar el petróleo en todas partes y quiere lograr el mismo efecto tomando este dinero reciclado de los países árabes de la OPEP. No va a decirles a Arabia Saudí y a los Emiratos, el Tesoro tiene que decirles lo que deben hacer. Pero los negociadores estadounidenses bajo Trump van a decir, bueno, esta es la cantidad de dinero que tienen que reciclar en Estados Unidos. Elijan. ¿Quieren comprar acciones o bonos estadounidenses en un mercado que va a desplomarse y que valdrá mucho menos? ¿O prefieren dejar que entren las empresas estadounidenses y venderles su petróleo a empresas de Estados Unidos, a Amazon, a Google, a Facebook, para todas sus plantas de procesamiento de datos? No tendrán que exportarlo. No habrá ningún problema. Olvídense de Hormuz. Simplemente se lo suministrarán a ellas para ir saldando todo el dinero que nos deben por protegerlos. Ese es básicamente el plan a largo plazo. Y es un plan para Estados Unidos. Esta lucha con Irán es tan existencial para Estados Unidos como lo es para Irán. Mucha gente piensa, bueno, ¿por qué Irán pudo derrotar los intentos de Estados Unidos de conquistarlo? Para Irán es existencial, por todas las amenazas. Estados Unidos quería un cambio de régimen. Quería instalar otro dictador cliente como el Shah o algún equivalente iraní interno de Boris Yeltsin para privatizar la economía. Ese era un plan. Pero esta lucha con Irán también es existencial para Estados Unidos, porque ¿cómo puede Estados Unidos sobrevivir y mantener su prosperidad si no consigue, de algún modo, tributo de otros países? Estados Unidos ya no es lo que era en 1945. Así empezaba el informe de la Estrategia de Seguridad Nacional del pasado diciembre. Ahora estamos en un mundo distinto. Estados Unidos se ha desindustrializado. Ya no es un gran innovador industrial ni un gran exportador. Y tampoco es ya la nación acreedora que era en 1945 cuando tenía 3/4 partes del oro monetario mundial. Estados Unidos es ahora un país deudor, tanto internacionalmente como dentro de sus propias fronteras. La economía estadounidense está cargada de deuda. ¿Cómo demonios va a poder mantener el nivel de vida y al mismo tiempo pagar el presupuesto militar de $1,5 billones que, según creo, el Congreso ha aprobado en los últimos días? Ahora le toca actuar al Senado. ¿Cómo demonios va a mantener Estados Unidos su prosperidad? La palabra prosperidad significa un flujo que entra. ¿Cómo va a lograr Estados Unidos ese flujo desde el extranjero si tiene un déficit comercial? Es una economía deslocalizada. Es una nación deudora. La única manera es encontrar puntos de estrangulamiento en la economía internacional. El petróleo es un importante punto de estrangulamiento. Y el sistema del dólar estadounidense es otro. El comercio marítimo internacional es un punto de estrangulamiento. Por eso Estados Unidos, por eso la primera declaración beligerante que hizo Trump al asumir el cargo en 2025 fue: queremos conquistar Groenlandia. Y necesitamos conquistar Groenlandia para impedir que el Océano Atlántico acceda al Océano Ártico, como ruta comercial por el Ártico. Ahora que el calentamiento global está derritiendo el Ártico, puede haber comercio allí. Tenemos que controlar Groenlandia. E inmediatamente se habló también de que, bueno, una vez que controlemos Groenlandia, si controlamos los mares entre Groenlandia e Islandia, y ya existe una conexión entre Islandia y Gran Bretaña, entonces podemos bloquear todo el comercio marítimo desde el Atlántico hasta el lado asiático, el Pacífico. Y si hicieran eso,
Si esa ruta estuviera abierta, los países no necesitarían el Canal de Panamá. Y ya no podríamos usar el Canal de Panamá como un punto de estrangulamiento, que es lo que hemos hecho al excluir en esencia a China de sus inversiones en puertos del Canal de Panamá. Esto forma parte de todo el plan estadounidense a largo plazo para la guerra contra China y la guerra contra Rusia. Por eso necesita controlar el cuello de botella del petróleo, para asegurarse de que los aliados de Estados Unidos y los países dentro de la órbita financiera del dólar estadounidense no puedan comerciar con países cuya producción de petróleo sea independiente de Estados Unidos, como Irán, y antes de eso, Venezuela. Estados Unidos no permitirá que los países exporten petróleo ni importen petróleo de países que no pongan precio a su petróleo en dólares y reciclen esos dólares hacia Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos se asegurará de que toda la industria petrolera esté sometida a su control. De eso trata la lucha contra Irán. Estados Unidos incluye ahora el Estrecho de Hormuz y el acceso al Mar Rojo y a Egipto como parte de su control de los mares. Toda la idea de que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar regula los mares ha quedado descartada. Estados Unidos la ha sustituido por sus propias exigencias. Y si se vincula esto con sus exigencias en tecnología de la información e inteligencia artificial, se tienen 3 puntos de estrangulamiento que, junto con el sistema financiero que Estados Unidos está imponiendo a los demás países, son la única manera en que Estados Unidos puede mantener su prosperidad. Y por eso, el informe de la Estrategia de Seguridad Nacional decía básicamente que no podemos mantener nuestra propia seguridad nacional ni nuestro nivel de vida si otros países tienen su propia seguridad nacional. No pueden tener su propia soberanía ni su propia capacidad de comerciar libremente y de invertir libremente en todo el mundo. Todo esto debe estar centrado en Estados Unidos. Esa es la exigencia que plantea Estados Unidos. E Irán es quien ha liderado la lucha contra esto. Ha respondido mucho más que Rusia o cualquier otro país diciendo, no, queremos, en primer lugar, libre comercio de petróleo. No pueden controlar nuestra producción de petróleo. No pueden hacernos lo que le hicieron a Venezuela o al petróleo ruso. Y ahora mismo, igual que Estados Unidos ha estado atacando la producción petrolera iraní, también ha estado bombardeando refinerías rusas a través de la OTAN. Las directrices estadounidenses han guiado los misiles de la OTAN desde Ucrania hacia Rusia, concentrándose en sus refinerías de petróleo, su producción de gas y sus instalaciones de comercio exterior en Rusia. Porque funcionarios estadounidenses han dicho, ahora que estamos luchando contra Irán y los precios del petróleo han subido y hoy ya superan los $100, Nima, Estados Unidos dice, bueno, no queremos que Rusia sea la beneficiaria de la crisis del petróleo que está disparando los precios. $100 ahora, quizá 200 en agosto, quizá 250 en septiembre. No queremos que Rusia sea la beneficiaria. Tenemos que bombardear sus instalaciones petroleras. Y la guerra contra el petróleo ruso, bombardeándolo, se produce simultáneamente con el bombardeo de instalaciones iraníes por parte de Trump. Así que todo esto forma parte de la misma estrategia, el intento de Estados Unidos de restablecer de algún modo su control sobre el comercio del petróleo, que ha sido una pieza central de la política exterior estadounidense durante el último siglo. Y por eso Estados Unidos y el MI6 británico derrocaron a Mossadegh ya en los años 50. Por eso apoyaron al Shah. Por eso impusieron una dictadura para mantener el control de esta estrategia petrolera. De eso trata la lucha contra Irán. No tiene nada que ver con que Irán quiera una bomba atómica. Irán no estaba. Todas las agencias estadounidenses, juntas, coincidieron en que Irán no ha hecho ningún intento de construir una bomba atómica en las últimas 2 décadas. Todo esto es un pretexto.
Se trata de Irán y de cualquier país que intente controlar su propio suministro de petróleo, fijar el precio de ese petróleo en monedas distintas del dólar, mantener esos ingresos por exportaciones de petróleo en mercados financieros de otros países, en lugar de reciclarlos hacia Estados Unidos, y dejar a Estados Unidos aislado. Y eso es lo que han hecho las sanciones de Estados Unidos. Europa ha seguido ese camino, igual que los satélites de Estados Unidos en Asia, intentando aislar a Irán, a Rusia y antes a Venezuela. Pero ha acabado aislándose a sí mismo, al obligar al resto del mundo a elegir. Van a permitir que Estados Unidos controle todos los grandes monopolios que ha establecido: el petróleo, la tecnología de la información, el transporte marítimo, los mercados financieros dolarizados. O van a seguir lo que Irán está intentando hacer, ahora con el apoyo de Rusia y China. Esta es la gran división mundial que se está produciendo, y es existencial para el mundo entero. Eso es lo que hace que esto sea, en efecto, una tercera guerra mundial. Y como ocurre en todas las guerras, creo que vamos a ver que el resultado de esta tercera guerra mundial, cuando vaya llegando a su fin, si es que llega a hacerlo, se parecerá mucho al final de la Primera Guerra Mundial en Europa. Al final de la Primera Guerra Mundial en Europa, las monarquías europeas desaparecieron. Hubo una transformación política. Por desgracia, la desintegración del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial entre Francia y Gran Bretaña permitió a los británicos imponer oligarquías clientelares y emiratos clientelares por toda Asia Occidental. Pues bien, ahora, uno de los resultados de esta guerra en Irán, pueden llamarla Tercera Guerra Mundial, pueden llamarla la Guerra del Petróleo. A mí me gusta llamarla la Guerra del Petróleo porque de eso se trata. Una de las consecuencias va a ser la misma sacudida política que hubo tras la Primera Guerra Mundial. Las monarquías de los Emiratos, Bahrein y la propia Arabia Saudí no pueden existir en su forma actual como satélites de Estados Unidos. El hecho de que los jeques y las familias dirigentes de estos países ya tengan sus ahorros en Estados Unidos los deja en esencia atrapados en una situación de rehenes de Estados Unidos. Les dicen, bueno, tenemos sus ahorros. Ya sabe, creo que deberían hacer lo que queremos o vamos a cargarles el importe. Ya sabe, a incautarnos de sus activos y reembolsar a Estados Unidos el coste de protegerles. Por supuesto, esta protección es una extorsión. Of course, this protection is a shakedown. It's extractive. It's predatory. Es extractivo, es depredador. Los está convirtiendo en satélites. Así que supongo que habrá un acuerdo entre Estados Unidos y los jeques de Arabia diciendo, de acuerdo, los jeques pueden quedarse con el dinero que ya tienen en Estados Unidos. Todo aquello que Estados Unidos y los jeques acuerden que es suyo, está bien. Pero ahora vamos a crear gobiernos independientes en toda Asia Occidental, que serán como Irán y como Yemen, y que apoyarán este nuevo orden económico internacional que está sustituyendo al antiguo orden económico extractivo de Estados Unidos. De eso trata esta guerra, económicamente. Michael, eso está, de algún modo, en línea con lo que informó el Financial Times. Estima que el Tesoro de Estados Unidos ha vendido alrededor de 13,000 millones de dólares en petróleo venezolano desde que tomó el control de Venezuela. Y hasta ahora, el pueblo venezolano ha recibido unos 300 millones de dólares, aproximadamente el 2,5% de lo que han vendido. Es increíble lo que está ocurriendo en el caso de Venezuela, porque subsiste con mainstream man. Ese es el titular de portada del Financial Times de hoy. Han hecho su propia investigación periodística sobre esto, y es maravilloso. El Congreso le ha estado preguntando a Estados Unidos, a la administración Trump, ¿qué han hecho con el dinero?
Y como señala el Financial Times, no han obtenido respuesta. Y en la web donde los venezolanos tienen que hacer una declaración para decir cuánto han recibido realmente, figuran $300 millones. Eso es el 2,5% de todas las exportaciones. Los $13,000 millones que se calcula que Venezuela realmente ha cobrado y recibido por sus exportaciones en las cuentas que Donald Trump ha dicho que gestiona y dirige personalmente. Así que tenemos a Venezuela sufriendo el peor terremoto de su historia. Está desesperada por recibir ayuda y no puede utilizar sus propios ingresos petroleros para recuperarse y rescatar su economía. Y Estados Unidos dice, ven, el socialismo no funciona. No es que el socialismo no funcione, lo que no funciona es el imperialismo estadounidense. Las sanciones estadounidenses con las que ha estrangulado a Cuba y ahora lleva décadas estrangulando a Venezuela, han impedido que el socialismo funcione. Básicamente, vienen a decir que ningún país puede tener soberanía si tiene reservas de petróleo, propiedades o activos que Estados Unidos quiere para sí mismo. Esto es el neocolonialismo de Estados Unidos. Y hay un magnífico reportaje en el Financial Times que dice, ya saben, ¿qué ha pasado con esto? Me alegro mucho de que haya sacado a la luz todo esto. Y ahora pueden ver lo que esto significa para la declaración de Irán. No es de extrañar que esté luchando por su existencia, no solo para evitar ser fragmentado en regiones, con los baluchis llegando desde el este y los kurdos desde el norte. También lucha por impedir que le arrebaten el control de su propia capacidad de exportar petróleo, como ocurrió en Venezuela, y por mantener la posibilidad de tener algún lugar donde pueda recibir el pago por ese petróleo. Controlar el propio petróleo es solo una parte del problema. Una vez que tienes que exportarlo, debes ponerle precio en alguna moneda. Y si lo valoras en dólares, entonces tienes que mantener tu moneda dentro de un sistema financiero centrado en Estados Unidos, que permite a Estados Unidos ordenar a sus aliados que confisquen todo ese dinero. Igual que Estados Unidos, se puede ver lo que ha estado haciendo en Asia Occidental. Es como lo que ocurrió con las reservas de oro de Irak. ¿Qué ha estado pasando con las exportaciones de petróleo de Irak? Estados Unidos se ha encargado de vender su petróleo, de venderlo y de quedarse con todos los ingresos de exportación en sus propias cuentas. Principalmente, según tengo entendido, se los ha entregado a Israel. Así es como Estados Unidos trató a Libia. Se apoderó de las reservas de oro libias. ¿Qué pasó con ellas? No ha habido ninguna declaración. ¿Qué ocurrió con las exportaciones de petróleo de Libia? Bueno, no se ha rendido ninguna cuenta al respecto. Lo que Estados Unidos ha hecho con Venezuela debería considerarse el modelo de lo que quiere imponer a todos los países. Libia, Irak, Irán, ahora los propios países árabes de la OPEP, Rusia. Se puede seguir toda la lista. Este es el plan de Estados Unidos sobre cómo dirigiría la economía mundial si logra mantenerse de algún modo al mando. Michael Ikentis Smakutor. Voy a publicarlos dentro de 1 o 2 semanas en The Democracy Collaborative en Pacal Web. He estado trabajando, reuniéndolo todo. Pero, ¿tienes cita de ese texto? Lo que quieras. Quiero leer una parte, porque lo estaba leyendo, y hay un punto muy importante, relacionado con el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Se ve la estrategia estadounidense, de usar esas tácticas de engaño y sustitución que mencionaste. Y significa que ellos van a, ya sabes, si te dan tu dinero, si te devuelven tu dinero, tienes que utilizarlo como Estados Unidos quiere que lo utilices. Significa que vas a comprar, como se mencionó, con los activos iraníes congelados. Estados Unidos dijo que van a comprar trigo y aceites de semillas. Sí, aceite de semillas. De nosotros. No van a, ya sabes, no van a comprar ninguna otra cosa.
Esta es la política que has mencionado, la que calificas de táctica de engaño. Aceptar algo para después imponer muchas más condiciones que afectan a todas las relaciones comerciales de los países a los que supuestamente intentas ayudar. Fingen que están tratando de ayudarlos, pero al final intentan presionarlos para que compren lo que ustedes quieren que compren. Esta es la política que acabas de mencionar. Y en cuanto al memorando de entendimiento, Michael, ¿crees que es posible que las dos partes vuelvan a acercarse? Porque, por lo que ha ocurrido hasta ahora, y por cómo lo describes, todo gira en torno al petróleo. No se trata de, ya sabes, el programa nuclear iraní, como Donald Trump no deja de decir, que todo se trata del programa nuclear iraní. Pero como has mencionado, me parece perfectamente lógico que todo gire en torno al petróleo iraní y al control de ese petróleo. No se trata solo de Irán, se trata de Roma y después, por China. There's no possible meeting point. No hay ningún punto de encuentro posible entre que nosotros os controlemos o que seáis independientes. Ahí no hay término medio. Toda la razón por la que Trump empieza cada declaración diciendo «tenemos que impedir que Irán tenga la bomba atómica» es como cuando George W. Bush y Cheney afirmaban que Irak tenía armas de destrucción masiva, cuando no tenía ninguna. Todo es una mentira. Pero ¿por qué diría Trump eso? Lo dice porque cualquier intento de reinstaurar de verdad la supervisión estadounidense e israelí sobre las instalaciones del gobierno iraní serviría para que alguien como el señor Grossi siguiera entregando todo lo que dijera. Bueno, déjeme ver dónde están las instalaciones e inmediatamente enviarlo a la inteligencia israelí. Déjeme hablar con los científicos y preguntarles dónde están. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su número de teléfono? Entregárselos inmediatamente a Estados Unidos para que se los dé a los israelíes y los maten, los asesinen, con asesinos en motocicleta. No hay forma de que Irán vaya a permitir jamás que lo que se hace pasar por una autoridad de las Naciones Unidas y que en realidad forma parte del Mossad israelí y estadounidense vuelva a estar allí. Y no hay ninguna necesidad de que lo esté. Pero cuando dices que todo gira en torno a no vamos a hacer absolutamente nada hasta resolver el programa iraní de la bomba atómica, bueno, eso va a llevar 5 o 10 años. Lo van a alargar 5 o 10 años. Y eso significa que vamos a usarlo como una táctica dilatoria para que no se haga absolutamente nada respecto a Irán. Así que es una desviación completamente falsa de todo lo demás. Y hay que fijarse en lo que Estados Unidos dice que va a hacer. Los funcionarios estadounidenses son extraordinariamente directos al decir exactamente lo que quieren hacer. Y en mi artículo, creo que la declaración más directa fue la del secretario del Tesoro, Bessent, el 24 de junio de este año. Hizo una entrevista televisiva en Fox and Friends y dijo, todo gira en torno al dominio del dólar. El dominio del dólar es esencial. Y para lograrlo, tenemos que controlar el comercio de petróleo, la moneda en la que se fija el precio del petróleo y a dónde se envía ese petróleo. Y la única manera de hacerlo es conquistar el país y poner al Tesoro de Estados Unidos al mando de todo el comercio de exportación de petróleo. Quiero decir, es increíble lo directo que ha sido Estados Unidos al decir exactamente lo que quiere hacer. Igual que Trump es directo al decir, bueno, no solo queremos controlar el petróleo, sino que queremos usar todos los ingresos que genera el comercio mundial de petróleo para financiar el gasto militar de Estados Unidos en el resto del mundo. No vamos a pagar por nuestro gasto militar. No somos una potencia militar. Todo ese gasto militar lo realizan otros países para defenderse. Simplemente les encanta que Estados Unidos sea una democracia. Y Europa está pagando ahora por su propia defensa frente a una invasión rusa. Y la OPEP va a pagar por su propia defensa frente a una conquista iraní. Este es el pretexto ficticio
que permite que se imponga toda esta apropiación estadounidense de los recursos financieros del mundo, junto con un monopolio estadounidense del petróleo, un monopolio del comercio marítimo, un monopolio de la inteligencia artificial y un monopolio financiero del sistema del dólar. ¿Va a someterse el mundo a un monopolio global neocolonial bajo control de Estados Unidos? A neo-colonial global monopoly under U.S. control, or is it going to be our country's going to be sovereign? ¿O va a ser nuestro país soberano para comerciar con quien quiera, en la moneda que quiera, y para gastar los ingresos de su comercio petrolero en su propio desarrollo o en inversiones de la manera que quiera? Y por supuesto, esto es lo que Estados Unidos quiere acabar haciendo también con China. China es muy consciente de ello, y por eso China y Rusia están ayudando a los iraníes con información satelital sobre dónde van a bombardear exactamente. Para China y Rusia, esta guerra es tan existencial para ellos como lo es para Irán y para Estados Unidos. Y es existencial por cómo se va a estructurar la civilización mundial durante la próxima generación y más allá. Going to be structured for the next generation and beyond. Sí, supongo que entienden perfectamente lo que está pasando con el caso de Irán, porque Venezuela fue una enorme sorpresa, si es que podemos llamarlo sorpresa, para el mercado petrolero de China. China recibía petróleo de Venezuela, perdió Venezuela. Y en el caso de Irán, si Estados Unidos pudiera hacer algo al respecto, imagínese, el 20% del mercado petrolero quedaría en manos de Estados Unidos. Eso sería un problema y un desafío enormes para China. That's right. And don't forget the 5% of Así the es. from, Y no olvidemos el 5% del comercio mundial que los yemeníes están cuestionando ahora a través del Mar Rojo. Los yemeníes están impidiendo que los barcos comerciales de Arabia Saudí lleguen a cualquier país salvo China. Hoy, los yemeníes han permitido que un petrolero con 2 millones de barriles de petróleo atraviese el estrechamiento del Mar Rojo para dirigirse a China. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a incautarse de este petrolero cuando cruce el Océano Índico camino de China? ¿Va a bombardear el petrolero? ¿Va Estados Unidos a permitir este comercio de Arabia Saudí con China? ¿O va a decir, no vamos a permitir que Arabia Saudí comercie con China? Solo vamos a dejar que comercie con países aprobados por Estados Unidos. Este es el pulso decisivo mientras este petrolero avanza lentamente hacia China. as this tanker makes its long slow boat to China. Sí, buen apunte, Michael. Gracias. Muchas gracias, Michael, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Well, I've summarized Bueno, lo he resumido muy brevemente, y en el artículo que publicaré dentro de unas semanas tendré toda la documentación al respecto. documentation of it. Estupendo, estupendo. Vas a publicar eso en tu página web, ¿sí? Entonces, entra en michaelhudson.com y allí podrás encontrar todos estos artículos. Y vas a poner el enlace a tu libro en cuanto se publique, ¿verdad? En tu página web. Yes, and on my Patreon, Y en mi grupo de Patreon estoy adelantando todo esto, y también esté publicando noticias allí. on that too. Estupendo. Podéis seguir a Michael en Patreon y en su página web. Muchas gracias, Michael. Thanks for Gracias por permitirme dedicar la hora entera a cuestiones económicas. issues. Sí, exactamente.